Doy gracias en esta mañana por estar aquí para poder hablar y proclamar la voluntad de nuestro Padre. Buenos días. Les habla Jaime Canales. Este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este glorioso beneficio que nuestro Padre me concede para poder hablar, poder proclamar su voluntad, en el orden de su voluntad. No hablar cualquier cosa o cualquier imaginación o cualquier engaño o doctrina metodológica, corporativa o mesiánica o como se llame. Estoy aquí para hablar la voluntad de nuestro Padre, para decir la verdad de lo que salió de la boca de nuestro Abba, no de lo que registraron muchos engañosos y lo que quisieron establecer, ¿no es cierto?, una doctrina torcida o muchas doctrinas torcidas, basada en el rédito, basado, ¿no es cierto?, en el negocio, basado, ¿no es cierto?, en los intereses carnales y no conforme a la voluntad de nuestro Abba glorioso y eterno. Dicho eso, nuestro Padre ha puesto en mí el poder hablar hoy. El engaño, ¿no es cierto?, el engaño más grande de las tinieblas, de este príncipe de la potestad del aire. Sí, es él que salió a engañar a las naciones. Él salió y se extendió a las naciones para engañarla con una doctrina que no corresponde. Nuestro Padre glorioso interviene en un hombre que se llama Saulo de Tarso, lo interviene camino a Damasco para el cumplimiento de su voluntad. Nuestro Padre decretó en Jeremías 31:31, diciendo: He aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Aparece alguna otra nación? ¿Aparece algo que nuestro Padre decretó, salió de su boca? He aquí que vienen días, dice nuestro Abba, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Sí, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Nadie más, no aparece nadie más. No dice ni con el mundo, ni con alguna nación, ¿no es cierto?, extranjera, sino que solamente con los hijos, con la descendencia de los padres que salieron de Egipto. La casa de Israel, la casa de Judá. ¿Ok? Ok. En el cumplimiento, nuestro Padre introduce a su primogénito glorioso, y en el primogénito glorioso se establece la primera fase, que es establecer la verdad y la obediencia y la verdad en él. ¿Tienen una razón? Sí, porque en Adán y Eva fueron creados conforme, ¿no es cierto?, y formados conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero el enemigo vino para engañar. El enemigo, ¿no es cierto?, se introduce, porque el enemigo no estaba dentro del huerto, no, sino que se introduce a través de una serpiente, arrastrándose para engañar a Eva. La engañó, la sedujo, y así ambos murieron. Entonces, ¿quién entró? Porque nuestro Padre, como murieron, nuestro Padre es un Elohim de vida. Entonces se retira e ingresó, se estableció la desobediencia e ingresó la muerte a gobernar. ¿Quién es ese personaje? Es el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Quién es ese personaje? La serpiente antigua. Así todos los hombres empiezan a nacer mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, en desobediencia y en muerte y en desobediencia. Bueno, nuestro Padre introduce a su primogénito y en la primera fase gloriosa se establece la obediencia y la verdad. Bueno,
en su ya edad, conforme a la voluntad de nuestro Padre, fue llevado al Jordán. ¿Para qué? Para ordenarlo como sumo Cohen según el orden de Melquisedec, para la segunda fase gloriosa. Juan lo ve, ¿no es cierto? Y lo ordena como sumo Cohen, lo lava. ¿Tiene una razón? Sí. Porque nuestro Padre también le dice a Moisés, le ordena a Moisés. Bien, llama a tu hermano Aarón y a sus dos hijos, Nadab y Abiú, para que ellos sean ordenados como Cohen. Pero tienes que lavarlo bien, desde la cabeza hasta las plantas de los pies, bien lavadito, porque tenían que ponerse las vestiduras de la consagración en representación de la voluntad de nuestro Padre, de la gloria de nuestro Padre, para, ¿no es cierto?, el beneficio del pueblo, con la congregación de Israel. Bueno, nuestro Padre también aquí, en su Hijo glorioso, lo ordena, pero hay que lavarlo. Y se bajó a las aguas, y cuando salió de las aguas, Juan, ahí está relatado, que se abrieron los cielos y vio algo así como que bajaba, ¿no es cierto?, que parece que tiene alas, ¿no? Y se introduce dentro del primogénito. ¿Quién es ese? La gloria del reino de los cielos. Nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre, de dentro del primogénito. En esa realidad gloriosa se inicia la segunda fase. ¿Dónde primero? Allá en el desierto por 40 días. Era tentado, seducido, tratado de ser engañado por el enemigo. Y cuando ya tuvo hambre, el enemigo le vino para acá, ¿no es cierto? Hablar, para que nuestro Melech, ¿no es cierto? No, le dice. Si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se convierten en pan. No, porque escrito está, no de pan vivirá el hombre para su vientre, sino que el hombre tendrá vida de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y ahí se inicia la segunda fase. Y el enemigo no tuvo éxito. Entonces, nuestro Melech vino en la gloria del reino de los cielos, vino habitando adentro de él, nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre, anunciando y proclamando el cumplimiento del tiempo. Porque el reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Padre, se ha acercado. Arrepentimiento y obedecer el mensaje, obedecer la voz de nuestro Padre. En esa realidad nuestro Melech en su gloria, empieza a ser, ¿no es cierto?, al cumplimiento de este nuevo pacto. Que nuestro Padre venía a establecer un nuevo pacto. No vino a establecer ninguna doctrina, no vino a establecer ninguna ideología, ni a establecer, ¿no es cierto?, ninguna doctrina mesiánica, y llámese como se llame. Sino que vino a establecer gloriosamente para con la casa de Israel, la casa de Judá, este nuevo pacto, este procedimiento. Bueno, este procedimiento, conforme a la voluntad de nuestro Padre, lo decretó en Jeremías 31:31. También lo proclamó en Isaías, también proclamó en los profetas, sobre que iba a introducir a su primogénito, sobre que iba a nacer, ¿no es cierto?, su hijo glorioso. ¿Ah? ¿Y cuál es su nombre? Es admirable. ¿Cuál es su nombre? Padre eterno. ¿Cuál es su nombre? Elohim fuerte. ¿Cuál es su nombre? El reino de nuestro Padre, gloriosamente, nuestro Abba y Mashiach nuestro Padre, dentro del primogénito. Y se empieza este proceso y nuestro Padre empieza a entregar en este procedimiento cómo había que hacerlo. Por eso le dice Nicodemo. Bueno, nuestro Padre en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice: más a todos los que obedecieron el mensaje, todos los que escucharon la voz gloriosa y se arrepintieron y empezaron a hacer obras dignas de arrepentimiento delante de nuestro Padre. Nuestro Padre le iba a conceder el glorioso beneficio de ser un hijo de Él, un nacido de nuevo, un nacido conforme a la gloria del reino de los cielos. Así lo dice.
que les dio la potestad de ser hecho hijos, los cuales estos no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Padre por medio de este procedimiento. Bueno, a Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino del cielo. ¿Por qué? Tiene una razón. Nicodemo estaba muerto, no podía ver la gloria del reino del cielo. Pero ustedes me dicen, pero Nicodemo hablaba. Sí, sí. Lo que está establecido en Nicodemo es la desobediencia y la muerte y la desobediencia. Así está el pueblo. En este caso, la casa de Judá. Después le dice, de cierto te digo que tienes que nacer del agua, que es la vida, tienes que nacer a través de la vida y de la eternidad. Ahí le pusieron agua y ruach. No, es la vida que es Mashiach y la eternidad que es nuestro Padre, que son uno solo. Pero aquí lo habla. ¿Por qué? Porque tenía que recibir la vida a través de este procedimiento del nuevo pacto. Este era el nuevo pacto. Este era el nuevo pacto, nacer de nuevo conforme a la gloria del reino del cielo. Nacer como viento, dice, como viento. Entonces, nuestro Padre establece todo este procedimiento. Y le dicen a Nicodemo, lo que es nacido en la carne, Nicodemo, como tú, carnal eres. Pero lo que es nacido de la gloria mediante la vida y la eternidad, ¿no es cierto? Ese es hijo de nuestro Abba, glorioso. Porque el pueblo no era hijo, no, ellos eran la casa de Judá y la casa de Israel, son la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, nacidos mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Entonces nuestro Padre empieza a entregar, ¿no es cierto?, la metodología para poder nacer de nuevo, porque la única forma para poder entrar al reino del cielo tenía que establecerse en la casa de Judá la vida y la eternidad. Porque si no eres nacido ni de la vida y la eternidad, no podrás entrar en el reino del cielo, dice el texto. Bueno, en Mateo capítulo 7, nuestro Padre también entrega antecedentes. Estrecha la puerta. Lo dice en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es el primer libro del nuevo pacto. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, que todos nacen de día en día, en perdición, en desobediencia y en condenación, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, porque todos estaban muertos, y pocos son los que la hallan. Verso 21. No todo aquel que diga, ¿no es cierto?, que es mesiánico, que es o cualquier denominación de allá de Israel, que sean caraítas, sefarditas, ¿no es cierto?, y la denominación que sea. No todo el que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el procedimiento de la voluntad de nuestro Padre, que había que nacer de nuevo y nacer mediante la vida, para hallar la vida, ¿no es cierto? Y para que se establezca la eternidad. La única forma de entrar en el reino, ¿no es cierto? No, pero que hicimos muchas cosas, hicimos muchos milagros y muchas campañas y nos movimos y guardamos todo el tiempo los del día de reposo y guardamos y obedecemos Pesaj. Y también celebramos, ¿no es cierto?, el inicio del año en el séptimo mes. ¡Pum! Están equivocados. Y también celebramos Hanukkah y creamos, ¿no es cierto?, una menorá de 12, de 9 brazos. No, error, ¿vio? No están conforme a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, la voluntad de nuestro Padre, aquí empieza, ¿no es cierto?, nuestro Padre a entregar una dirección clara de su voluntad. Bueno, se produjo todo esto glorioso en el aposento alto.
Nuestro Padre le habla a los discípulos, a los 120 que estaba ahí Iscariote entre medio. En el primer libro, que es Mateo capítulo 16, verso 21, le empieza a decir a sus discípulos, nada más, que él tenía que ir a Jerusalén. Allá iba a padecer mucho de los ancianos, del Sanedrín, de los escribas y fariseos que lo iban a sacrificar, pero él iba a resucitar al tercer día. ¿Alguien quiere ir conmigo? Bueno, si alguno quiere ir en pos de mí en la voluntad de mi Padre, porque yo voy en la voluntad de mi Padre, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, obedezca la voluntad de nuestro Padre y sígame. Sí, fueron los 120, sí, fueron los 120, los que participaron en el aposento alto. Ahí nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, este pacto en el tiempo, en los tiempos señalados conforme a su voluntad. ¿En qué estación? En la primavera, que era el primer mes del año. Y entró, ¿no es cierto?, para que el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para el establecimiento de este nuevo pacto. Del día 13 al 14 se produjo todo esto. Y le preguntaron sus discípulos, ¿dónde quieres que preparemos Pesaj? Id a la ciudad y le saldrá al encuentro un hombre que va con un cántaro y que llega a su casa y ahí preguntan, ¿dónde está el aposento amplio que nuestro Padre va a celebrar y establecer este nuevo pacto para celebrar Pesaj? Pero era un Pesaj privado. Sí, se cumplió ahí. Estaban los 119 porque Iscariote no iba a participar de esto, tuvo que salir. ¿Para qué? Para ir en busca de los romanos para que tomen, ¿no es cierto?, a nuestro Meles. Bueno, nuestro Meles, nuestro Padre, a través de su primogénito y Masías, le dicen, ya hijo, ahora parte al pan y diga, este es mi cuerpo, este es el sacrificio. Y partió el pan, ¿por qué? Porque comían pan sin levadura, se celebraba Pesaj con los panes sin levadura y con hierba amarga. Era una cena, mentira, un engaño, no, era un Pesaj que se celebra el corderito, los panes sin levadura con hierbas amargas y no lo registraron los engañosos. Bueno, nuestro mes le dice, y partió el pan y este es mi cuerpo, coman de él. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Vio? Coman de él y comieron. Hay una obra gloriosa que está haciendo nuestro Padre. Después tomó el jarro que estaba, ¿no es cierto?, con el vino y diciendo, le dijo todo, este vino representa mi sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre gloriosa del nuevo pacto. Beban de la vida. Bueno, nuestro Padre ya lo había hablado antes. Aquel que no come la carne del glorioso, del primogénito, y no bebe de la sangre del Mashiach, la vida, no tendrá ni vida ni eternidad. Los 119 participaron de este glorioso Pesaj privado del establecimiento de este nuevo pacto, este nuevo compromiso. Y se selló eso ahí. Bueno, de ahí salieron al Getsemaní. De ahí después fueron al huerto, donde tomaron a nuestro Melech. De ahí los discípulos arrancaron porque ya había sido profetizado que ellos iban a arrancar. ¿Y para dónde se fueron? Al aposento alto. Allá estaban celebrando Pesaj y después al día siguiente los panes sin levadura. Sí, sí, los panes sin levadura. Por 7 días. Y ese era un día de reposo. Una conmemoración gloriosa, los panes sin levadura. Por 7 días. Bueno, nuestro Mele resucitó antes que terminase el día de reposo. ¿Para dónde fue? A donde los discípulos que estaban en el aposento alto. Y les dijo, pasa a vosotros. Yo ya le había hablado todas estas cosas a ustedes. Que todo lo que está escrito de mí, de la voluntad, todo lo proclamado por la voluntad de nuestro Padre en este procedimiento, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y los profetas, yo soy, les dice.
Y el verso 45 de Lucas 24, 44 y el 45 les dice, y le abrió el entendimiento para que comprendiesen la voluntad de nuestro Padre. Ah, no es dado así nomás a cualquiera. Bueno, se produce esto glorioso en el cumplimiento. Y aquí nuestro Padre estaba cumpliendo con la casa de Judá. He aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Bueno, se estableció también para con la casa de Israel, pero la casa de Israel había que ir a proclamárselo, porque la casa de Israel no estaba, era la casa de Judá. Nuestro Meles nació en Belén de Judea, en la casa de Judá, porque todas las demás tribus estaban en la dispersión. Entonces nuestro Padre, en su justicia y que Él estaba haciendo todas las cosas, interviene en un varón, en Saulo de Tarso, y lo convierte. Quita la muerte, quita las inmundicias, lo lava, lo purifica, lo santifica, y Saulo de Tarso ya es otra persona. No es Saulo, es Pablo, es otra persona. Por eso le dice a los hermanos de Gálatas, hermanos, ya no vivo yo, no soy yo. Ustedes ven esta cáscara, pero no soy yo. Mas Mashiach, el reino de los cielos, mora en mí, y Él es el que me gobierna. Él es el que me dirige. Él es el que piensa por mí. Ya. ¿Para qué? ¿Para dónde fue enviado Pablo? Y aquí nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos, es en el quinto libro del Nuevo Pacto, que nuestro Padre interviene en Saulo de Tarso posteriormente a todo esto. No conoció personalmente a nuestro Melech, no lo conoció, pero nuestro Padre lo interviene camino a Damasco, cuando él iba con carta del Sanedrín para perseguir a todos aquellos que reconocían el reino de los cielos. Mira, este engañoso como provocaba, guiaba al pueblo en esa perversidad de ir a matar. Entonces, Saulo de Tarso iba con cartas. No fue intervenido, hasta ahí llegó. Saulo de Tarso, que ya no es Saulo de Tarso, es Pablo. Y nuestro Padre le habla diciéndole, yo he intervenido para con tu vida, para enviarte a los dispersos que están en diferentes naciones. Esa es la voluntad de nuestro Padre. No lo que aparecen aquí los registros engañosos de este príncipe de la potestad del aire, de estos traductores e intérpretes. Porque el primer viaje que aparece en el capítulo 13 del versículo 4, dice del libro, ¿no es cierto?, del quinto libro, el libro de los Hechos, ellos entonces, enviados por la voluntad de nuestro Padre, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina, anunciaban, ¿no es cierto?, la voluntad, y aquí le ponían la palabra. ¿Qué anunciaban? El pacto. ¿Para quién? Anunciaban sobre el enviado y el ungido. No fueron a hablar una doctrina. Nuestro Padre, en el cumplimiento de su voluntad, aquí a través de Pablo, iba a proclamar, ¿no es cierto?, este nuevo pacto. He aquí que viene el día, dice nuestro Padre, que haré yo un nuevo pacto, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora con la casa de Israel, aquí, este procedimiento. Y llegados a la mina, anunciaban la voluntad de nuestro Padre. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde los griegos, donde no dice que entraron en la sinagoga en un día de reposo, y aquí no lo registraron, porque se reunían en un día de reposo. Tenían también, ¿no es cierto?, a Juan. Iban con Juan. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Ber Jesús. Y aquí empieza el proceso, aquí. Empieza a hablar, ¿no es cierto? ¿Dónde? A Salamina. En Salamina empiezan a anunciar. En Salamina empezó a anunciar. Pero nosotros podemos hablar, porque ¿dónde anunció primero Pablo? Allá, en Damasco, porque ya también en Siria estaban los dispersos, allá vivían los dispersos, y ahí anunciaba.
la voluntad de nuestro Padre. No anunciaba pensamientos personales, no anunciaba doctrinas personales, sino que empezó a proclamar la voluntad de nuestro Padre mediante, ¿quiénes? Los profetas, mediante la Torá de Moisés, los salmos y los profetas, nada más. ¿Y qué tenía que anunciar? No iban a anunciar la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es este nuevo pacto? Anunciar conforme a dar testimonio de su enviado ungido a través de la obra del sacrificio. Él tenía que hacer todo esto, no otra cosa. Ya, y ahí empieza, ¿no es cierto?, que Pablo y Bernabé en Antioquía, Pablo y Bernabé, ¿no es cierto?, empieza todo este proceso. Pablo, ¿no es cierto?, y Bernabé en Iconio, después el concilio en el 15, el concilio, ¿no es cierto?, de Jerusalén, en el cual, ¿no es cierto?, se produjo un problema. Y después, después Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después estaban encarcelados en Filipos. ¿Y a dónde iban? Si usted lee, todos ellos, si usted lee detenidamente, entraban en un día de reposo donde estaban los dispersos en estos lugares. Estaban en Siria, estaban en Grecia, estaban, ¿no es cierto?, también en Roma y estaban en diferentes lugares. En diferentes lugares. ¿Cómo lo podemos comprobar eso? Ya. Si nosotros vamos al capítulo 2 de este libro, que el cual estamos leyendo, en el capítulo 2, dice así, pongan atención. ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos de los dispersos, partos medos, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas, la voluntad. ¿Qué le hablaba a nuestro Padre aquí? Su voluntad. Le hablaba la maravilla gloriosa de su enviado, su ungido. A todos estos. Ya. Entonces nuestro Padre empieza y envía, y aquí está todo el proceso. Pablo, ¿no es cierto?, después cuando se separa de Bernabé, el alboroto en Tesalónica, ¿dónde eso? El alboroto en Filipo, ¿dónde eso? ¿Dónde entraban? En un día de reposo, en un día de reposo. ¿Dónde en Tesalónica? En un día de reposo. ¿Dónde se hacían en el primer día de la semana, el mal llamado, ¿no es cierto?, que las naciones le pusieron, ¿no es cierto?, domingo. No, en un día de reposo. Shabbat, glorioso, en el séptimo día. Y sigue Pablo, ¿no es cierto?, en Berea, Pablo en Corinto, Pablo en Éfeso, el alboroto de Éfeso, viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, viaje a Troas de Mileto, discurso de despedida de Pablo en Mileto, viaje de Pablo ahora a Jerusalén. Y aquí viene un proceso, ¿no es cierto?, en el cual nuestro Padre, en el cumplimiento que lo que él iba a sufrir. Pero aquí Pablo tuvo que apelar a César romano. Dice Pablo, ¿no es cierto? Pablo relata su conversión en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Pablo en manos del tribuno, Pablo ante el concilio, complot contra Pablo, Pablo es enviado a Félix el gobernador, defensa de Pablo ante Félix, Pablo apela a César por causa de esto, defensa de Pablo, ¿no es cierto?, ante el rey Agripa. Y nosotros vemos en el capítulo 28 que como él apeló a César, había, ¿no es cierto?, tomado y había sido enviado juntamente con romanos para que a dónde tenía que ir. Pablo es enviado a Roma en el capítulo 27. Que aquí, ¿no es cierto?, vemos el final de este proceso. Pablo en la isla de Malta, Pablo llega a Roma del capítulo 28. Y pongamos atención, por favor, porque voy a leer esto.
Del 28, verso 11, Pablo, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y al otro día, después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado a hermanos, nos rogaban que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracia a nuestro Padre y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, y aquí hay algo extraño, quiero que pongan atención, que por qué colocan antes de que Pablo llegue, si Pablo no había visitado este lugar por lo menos. No lo había visitado, no había estado en Roma. ¿A qué hermanos se estaba refiriendo aquí? ¿Qué tipo de hermanos? Ya. Vio que aquí lo anteceden, ¿no es cierto? Pero pongan atención. Pablo llega y en el capítulo 28, verso 17, miren lo que dice. Aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, aquí a los dispersos que estaban allá, en los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo de Israel, ni contra, ¿no es cierto?, no contra las costumbres, sino que no he hablado en contra de la voluntad de nuestro Padre, ni en contra de Moisés, de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Por qué la casa de Judá quería matarlo a Pablo? Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose el Sanedrín, el Sanedrín, porque después se constituyó enemigo de ellos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa los he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza, por la voluntad, no aquí, por la voluntad de nuestro Padre, para con Israel, estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea, de Jerusalén, carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado. Está hablando, ¿no es cierto? Se habla de hermanos porque eran, ¿no es cierto?, de la nación, no hermanos, ¿no es cierto?, de nacidos de nuevo. A eso se está refiriendo de hermanos, porque los dispersos salieron a recibirlo, porque después convocó a los principales de los dispersos. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado o hablado algo más de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba la voluntad de nuestro Padre, el reino de los cielos, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de su enviado, su ungido, no Jesús, de su enviado, su ungido, Mashiach, Yahshua, tanto por la Torá, por la voluntad, por el pacto del compromiso como establecido en los 5 libros para Moisés, como por los salmos y los profetas. Y aquí nuestro Padre, ¿no es cierto?, esta es la parte ya final de Pablo. Aquí se produce la parte final de Pablo. Entonces nuestro Padre, aquí vemos que nuestro Padre lo envió a todos los dispersos. Si usted lee bien, entró en la sinagoga en un día de reposo donde estaban los dispersos, la casa de Israel que se reunía, que eran rebeldes, ojo, pongan atención, que estaban en rebelión, y nuestro Padre en su misericordia le envió, ¿no es cierto?, a Pablo para anunciar su voluntad a través de este nuevo pacto. Pablo tenía que hablar del nuevo pacto y aquí no lo registraron.
Esa era la voluntad de nuestro Padre, anunciar el nuevo pacto, anunciar que su enviado, su ungido, era para el establecimiento del nuevo pacto y había que nacer de nuevo, había que oír, arrepentirse y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, estos se resistieron también se resistieron, también no quisieron. Ya, y dice, verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló la voluntad de nuestro Padre por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y colocaron esto aquí, colocaron esta palabra profética de Isaías en esto, porque aquí está el término como diciendo, ¿no es cierto?, que para los gentiles. No, ya Pablo estaba terminando su viaje, estaba terminando la voluntad de nuestro Padre. No, no podía ir a ninguna otra nación, sino conforme a donde lo envió nuestro Padre. Pero esta palabra profética no era aquí, para que ustedes sepan. ¿A dónde era que había que poner esto? ¿Dónde se proclama aquí? ¿Dónde? Porque la casa de Judá le resistió. La casa de Judá le resistió. Entonces nuestro Padre le dice, ya, ustedes me resistieron y me rechazaron, ahora yo voy a enviar a un varón, a este varón, a los dispersos, que eran, ¿no es cierto?, se constituyeron enemigos de la casa de Judá. Pero la casa de Judá corrió la misma suerte y fueron rebeldes tal como la casa de Israel. Porque la casa de Judá aparece nuestro Padre profetizando por Jeremías 17, que también le iba a quitar, porque la desobediencia de la casa de Judá está, ¿no es cierto?, escrita con cincel en su corazón, que ahí aparece un personaje. Por tanto, yo también te quitaré tu heredad. También te voy a enviar a donde están los dispersos, porque en el año 70 se cumple y la casa de Judá también es esparcida a las naciones. Entonces, esta palabra profética que aparece de aquí, de Isaías, no cuadra aquí, porque nuestro Padre no envió a las naciones, no lo envió a las naciones. Ahora, si en ese momento, si ustedes se fijan, sí, y lo leen bien, aparecen varias personas, ¿no es cierto?, como griegos, en el caso de Timoteo, madre hebrea pero padre griego, en el caso de Tito, en el caso, ¿no es cierto?, de varios, que nuestro Padre, que ellos, ¿no es cierto?, reconocían porque como tenían una actividad, se juntaban el día de reposo aún en su rebelión, pero aparece Pablo proclamando al Elohim, la voluntad, al Elohim de Israel, mediante su enviado ungido. Entonces, esta palabra que aparece aquí de Isaías 6, 9 al 10, no es para colocarlo aquí. Era para colocarlo, ¿no es cierto?, fue para los judíos, en Judea, porque le resistieron. Por eso nuestro Padre interviene en Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, para enviarlo porque ellos, la casa de Judá, no quiso recibir, no quiso recibir. Fueron poquitos, porque todo el Sanedrín, todos los escribas y fariseos, ¿no es cierto?, rechazaron la voluntad de nuestro Padre en rebelión. Y ustedes se fijan que decidieron, ¿no es cierto?, a Barrabás, la inmundicia, la cloaca, antes que la gloria, que el perfume aromático de nuestros meles, de su enviado ungido. Entonces, esta palabra, ¿no es cierto?, aquí la pusieron los engañosos, como que esto era para, ¿no es cierto?, las naciones. No, nuestro Padre no decretó eso. No porque lo dice. ¿O se va a contradecir nuestro Padre? No, nuestro Padre estableció para con la casa de Israel y la casa de Judá. Bueno, nuestro Padre también en su misericordia establece, ¿no es cierto?, un beneficio glorioso para los extranjeros. ¿Quién era el extranjero? En el caso de Cornelio Centurión, extranjero, un romano. Entonces, ¿quién era el extranjero? Si nosotros lo volvemos al capítulo 13,
Los que estaban en Seleucia, que son originarios de ahí, perdón, en Salamina, que eran los originales del pueblo, los nacidos de ahí del pueblo, porque todos los que estaban acá, nuestro padre, los dispersos que estaban en ese lugar, eran llamados extranjeros, por ende, gentiles. Entonces, cuando nuestro padre envió a Pablo, lo envió, ¿no es cierto?, a la casa de Israel gentilizada que estaba en el extranjero, porque habían sido expulsados por su rebelión. Y algunos no quieren entender porque quieren, el enemigo, ¿no es cierto?, se planta en esto nomás diciendo, no, si es para todo el mundo. No, pongan atención. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, nuestro Padre a través de Daniel glorioso. Dice así, y volví mi rostro al Elohim glorioso, buscándole, ¿no es cierto?, en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Y oré a nuestro Padre mi Elohim, e hice confesión diciendo, ahora Padre Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto del compromiso, que fue allá en el monte Oreb, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Sí, porque Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel dice, hemos desobedecido, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Tuya es, Padre, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de la casa de Judá, los moradores de Jerusalén, y toda la casa de Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las naciones a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra usted, Padre. Oh Padre, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros padres, de nuestros príncipes, porque contra usted hemos desobedecido. De nuestro Padre Elohim es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de nuestro Padre, nuestro Elohim, para andar en sus mandamientos, sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó la Torá, el pacto del compromiso, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito por medio, ¿no es cierto?, las cartas de Moisés, siervo de nuestro Padre, porque contra él, contra nuestro Padre, pecamos. Y él ha cumplido la palabra. Pongan atención. Entonces aquí Pablo fue enviado, ¿no es cierto?, ¿a quiénes? A los dispersos de la casa de Israel, gentilizados que estaban en el extranjero. Entonces, estaban constituidos extranjeros de la casa de Israel. Y por ende estaban en inmundicia. A eso se estaba refiriendo Pablo de los gentiles, pero aquí el gran engaño del enemigo, el gran engaño, ¿no es cierto?, de los dispersos, perdón, de los intérpretes, los traductores, que esto nuestro Padre lo envió, ¿no es cierto?, a Pablo a hablarle, ¿no es cierto?, a los extranjeros. No, si había algún extranjero de esos lugares que amaba al Elohim de Israel. Isaías 56. Por eso muchos, ¿no es cierto?, andan perdidos, fuera de la voluntad de nuestro Padre. Dice así, porque así dijo nuestro Padre a los eunucos que guardan mi día de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor de los hijos y las hijas de la casa de Israel, la casa de Judá. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá.
Y a los hijos de los extranjeros que sigan a nuestro Padre, porque le está hablando a los hijos de los extranjeros que cruzaron el Jordán, que sigan para servir a nuestro Padre y que amen el nombre de nuestro Padre como extranjero, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi casa, yo los llevaré. Entonces aquí le está hablando a los extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Los egipcios que salieron juntamente con el pueblo. Pero aquí hay varios extranjeros que aparecen. En el caso, ¿no es cierto?, de otra nación. En el caso de la casa de Israel, poquitos también recibieron. Si lo vemos ahí en la carta del libro de los Hechos. Y después vemos la carta que aparece como primera carta a los dispersos que están en Roma. A los dispersos que están en Roma. ¿Qué cosa les dice? Ellos cambiaron la verdad por la mentira. Ellos cambiaron la gloria de nuestro Padre por imágenes de hombre corruptible y de ave. Ellos en desobediencia. Pero si hay algún extranjero de este lugar que está allá en Roma, porque vemos el testimonio, ¿no es cierto?, de Cornelio Centurión, que estaba ahí en Jerusalén, vivía en Cesarea, ¿qué dice? Nuestro Padre intervino por su actitud, porque Él reconoció el Elohim glorioso de Israel, empezó a guardar el día de reposo y a obedecer su voluntad. Nuestro Padre vino e hizo una intervención como extranjero, porque era romano. Él es un extranjero venido, designado, ¿no es cierto?, del Imperio Romano para estar ahí. En el caso de la casa de Israel estaba, ¿no es cierto?, también. Son los dispersos que son extranjeros que viven como gentiles, y así dice la palabra, porque ellos no querían obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre los expulsó y empezaron a vivir, ¿no es cierto?, como extranjeros, como inmundos. Es por eso que nuestro Padre al Hijo pródigo lo habla como la casa de Israel. El Hijo pródigo es la casa de Israel. Que nuestro Padre les dio en sus muchas misericordias un grado de conciencia para que vea dónde estaba parado. ¿Y qué hice, no es cierto, el Hijo pródigo, la casa de Israel? Mire, estoy aquí en la inmundicia de pueblos inmundos, de naciones inmundas, en medio de los cerdos de la hediondez y la inmundicia. Nuestro Padre le dio un grado de lucidez para ver dónde está parado. ¿Qué es lo que le dio luz para que pudiese ver dónde está parado? Así fue Pablo para anunciar la luz, para que ellos, ¿no es cierto?, dónde están parados. Pero les fue a anunciar la obra del nuevo pacto a la casa de Israel que estaba en la dispersión. En diferentes naciones vivían como extranjeros, como gentiles. Por eso diré a los gentiles, pero aquí los intérpretes y los traductores no le colocaron, iré a los dispersos que viven como extranjeros y son gentiles en otras naciones. Pero todos estos tenían sus actividades, pero rechazaron, no porque no iban a reconocer, ellos vivían su propia voluntad. Entonces, nuestro Padre establece este procedimiento por medio de Pablo, y aquí nuestro Padre está hablando a muchos, que es el gran engaño. Por eso se empezaron a levantar todas estas doctrinas engañosas con un nombre extraño. Estos intérpretes empezaron a colocarle un nombre, ¿vio? Los engañosos. Colocaron nombres extraños. No existe Jesucristo, no existe. Existe su enviado, su ungido, admirable, glorioso, Abba eterno, Padre eterno y glorioso, Elohim fuerte y glorioso. No existe Jesucristo. No existe Dios, sino que lo que es el Elohim glorioso de Israel.
Entonces levantaron doctrina, este enemigo levantó doctrina. Y después vemos la historia que Constantino, ¿no es cierto?, cambia los días. Este emperador perverso que cambió los días, y así dice en el libro de Daniel, si vayan a leer. Este perverso, este enemigo a través de este personaje. Y usó los nombres, usó estos nombres para engañar. Usó el nombre de Pedro, usó el nombre de Pablo para engañar, como que Pablo fue a establecer por la voluntad de nuestro Padre muchas doctrinas, mucha ideología, muchas denominaciones. Mentira, eso es un engaño. Y todos los que establecen y han hecho negocio se han enriquecido a través de la mentira y el engaño. Porque nuestro Padre establece para con la casa de Israel y con la casa de Judá, aquel que no renuncia a todo, aquel que no renuncia, pero primeramente aquel que no obedece y aquel que se resiste y no renuncia a esta vida animal, carnal y diabólica, para poder recibir la vida gloriosa del reino de los cielos, vida y eternidad, para poder entrar al reino de los cielos, no va a poder. Entonces, este engañoso levantó diferentes doctrinas que están plagadas por diferentes naciones. Y nuestro Padre no vino a establecer esto para con el mundo. Lo vino a establecer en su voluntad con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pero ahí los intérpretes le pusieron, ¿vio? No, nuestro Padre, no, no, no. Nuestro Padre sí tiene un beneficio para las naciones en el día señalado. Esto no es, porque esto es un engaño. Es un engaño de una actitud rebelde. Todos estos contextos, fíjense, ¿adoran a qué? ¿Qué día se reúnen? Rechazan la voluntad de nuestro Padre porque nuestro Padre decretó el séptimo día de la semana, Shabbat. Entonces, ¿por qué toda esta gente? Claro, son los pensamientos carnales, son los pensamientos de la desobediencia de este príncipe, la potestad del aire que distorsionó, y todos están esto, ¿no es cierto?, engañosamente convencidos que ellos son mentiras, no existen. Y si nuestro Padre les conceda el beneficio glorioso, nuestro Padre en sus muchas misericordias les conceda el beneficio para poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua. No otra persona. Nuestro Padre le conceda también a la casa de Israel este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad. Este grado de lucidez para poder entender dónde está parado. Nuestro Padre nos ha hecho nacer de nuevo a nosotros. Por sus muchas misericordias, nos ha hecho nacer de nuevo. Ha quitado la muerte. Nos ha lavado, purificado y santificado y ha venido la vida sobre nosotros. Y aquí se establece, aquí viene a establecer nuestro Padre el nuevo pacto. Y nuestro Padre lo decreta. Nuestro Padre lo decreta. En el libro acá de Juan, que es el cuarto libro, pongan atención. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Ok? Ya. En la carta a los dispersos que están allá en Roma, mire lo que dice. Mire lo que dice. Y esto no lo enseñan. Otros contextos enseñan nomás el capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es vuestro culto racional. ¿A qué le está llamando? A negarse a sí mismo, a renunciar a todo conforme a la voluntad.
Lo que dijo nuestro Mele, aquel que no renuncia, aquel que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Mire lo que dice capítulo 8 de la carta a los dispersos que estaban en Roma. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley de la muerte y del pecado, de la desobediencia y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿no es cierto?, que son rabínicas, la ley porque Pablo, ¿no es cierto?, había sido enseñado en la ley rabínica, en el Talmud, en la ley, las enseñanzas de los ancianos, que era una ley para ellos. Por cuanto era débil por la carne, sí. Nuestro Padre enviando a su Hijo glorioso en semejanza de carne y en semejanza de desobediencia, y a causa de la desobediencia, condenó a este personaje. Para que la justicia, para que la voluntad de nuestro Padre, conforme a la Torá, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a una vida antigua, la vida de la carne, sino conforme al reino de los cielos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son nacidos de nuevo, conforme a la voluntad, una mente de Mashiach Yahshua. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. No pueden. Más vosotros, le está diciendo a unos que reconocieron y nacieron de nuevo. Más ustedes no viven según la carne, hermanos, los que recibieron, sino conforme a la voluntad, mediante la vida y la eternidad, la eternidad y la vida. Si es que la vida y la eternidad de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene la vida de Mashiach, que vale decir la vida de un nuevo nacimiento de Mashiach, no es de él. Verso 14. Porque todos los que son nacidos de nuevo y somos conducidos por la voluntad del reino de los cielos, guiados por la voluntad de nuestro Padre, estos son hijos verdaderos de nuestro Padre. Entonces, todas estas prácticas metodológicas, doctrinales, engañosas, no son verdaderas. Nuestro Padre viene a establecer un nuevo pacto. Nuestro Padre lo estableció por medio de su Hijo en el aposento alto. Y eso es lo que fue a anunciar Pablo. Nuestro Padre lo envió a anunciar este nuevo pacto, este nuevo procedimiento a la casa de Israel que estaba en la dispersión, estos rebeldes que fueron expulsados. Y reaccionaron también en rebelión. Reaccionaron en desobediencia. Vio que uno de estos, ¿quién era? Si nosotros vemos acá el libro de los Hechos, capítulo, ¿no es cierto? Capítulo 13. Miren, ¿quién era este personaje que estaba ahí? Era uno de la dispersión de la casa de Israel. Dice, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta de la dispersión de la casa de Israel, la dispersión, llamado Bar Jesús. Vio, un falso rebelde. Y más encima este estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y este varón prudente quería oír la voluntad de nuestro Padre como extranjero. Pero, ¿no es cierto?, le resistía a Limas, que era el mago, este disperso, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la obediencia, procurando apartar, porque el procónsul quería obedecer, pero el otro le decía, no. Entonces aquí vemos a estos dispersos, rebeldes, que no querían reconocer la voluntad de nuestro Padre mediante su enviados ungidos. Pablo fue a anunciar el nuevo pacto, lo fue a anunciar a la casa de Israel, que estaba en el extranjero viviendo como gentil. Pablo no fue, ¿no es cierto?, enviado para ir a hablarle, ¿no es cierto?, allá a César. No, mentira, no existe eso, no aparece. Sino que aparece, ¿no es cierto?, aquí los dispersos rebeldes. Y después vemos la carta a los dispersos, desobedientes. Bueno, nuestro Padre les conceda a la casa de Israel, a la casa de Judá, este glorioso beneficio de conocer, entender y comprender su voluntad. Y a cualquier extranjero de cualquier nación, cualquier extranjero de cualquier nación que reconoce al Elohim de Israel
y quiere hacer su voluntad y que guarda el día de reposo y que escoja la voluntad de nuestro Padre abrazando el pacto por medio de su glorioso Hijo, nuestro Padre va a hacer una obra en él. Sí, Padre, en su mucha misericordia. Nuestro Padre tenga misericordia para cualquier extranjero que quiera obedecer y amar a nuestro Abba Eterno por medio de su enviado, su ungido Mashiach Yahshua. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.